Bueno, buenos días. Imagino que vamos a estar comunicados por este medio. En algún momento lo hacemos virtual y ahora lo hacemos a través de este medio digital. Quiero que conversemos un poco sobre el concepto de currículum, que hablemos un poco sobre secuencia didáctica, evaluación y aprendizajes integrados como parte de esta clase que va a tener su continuidad en una clase presencial y también en una entrega parcial de una ejercitación que va a convertirse en sumativa luego de finalizar el proceso. Esta tiene comienzo el día 11 del 11 con la entrega por parte de ustedes de un ejercicio que ya tiene subido a, a la plataforma. Bueno, en primer lugar, comentarles que el currículum, así como suena, digamos, o la currícula, ¿sí? No es un plan de estudio o un programa como uno podría pensarse, es un concepto, y este concepto tiene núcleos de significación densa y extensa, eh, que aplican y se traducen desde el contexto social y cultural. Es decir, es un documento, es tangible, pero cuando uno se pone a analizarlo, puede pensar, digamos, diversas formas en las que estas ideas fuerza, seguramente políticas y polémicas, digamos, son una fuerza productora y reproductora de contenidos dentro de en lo que nosotros entendemos como educación formal. Para que la enseñanza ocurra, digamos, este documento está, por supuesto, a disponibilidad públicamente, ¿no? Y ustedes van a encontrar distintos niveles, van a encontrar currículum marco referencial jurisdiccional, nacional, en cada una de las locaciones donde ustedes vayan a trabajar, pues el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en cada uno de los niveles de la educación obligatoria, es decir, primaria, secundaria. En el caso de los niveles superiores de enseñanza, el currículum tomará atributos diferentes para cada organización, para cada institución, y después en clase presencial hablaremos de algunos de esos detalles. Pero en primer lugar, el currículum habla sobre el sujeto de aprendizaje, habla sobre un posicionamiento político del gobierno a cargo de la gestión estatal de la educación en un país. Se instala como un ordenador, un tamiz de regulación que no solamente ordena la práctica didáctica de la cual venimos hablando, con alguna perspectiva que también puede ir hacia lo pedagógico, hacia lo andragógico, hacia lo político, dominador, integrador, discriminador, es decir, es un proceso, entre comillas lo voy a decir, que aniquila un poco la libertad, pero que al mismo tiempo, digamos, ordena la práctica y la hace menos espontánea, con el riesgo que esto tiene, que ya hemos hablado, ¿no? Es decir, nunca el currículum va a ser una propuesta inocente de programación de contenidos. Eso no es verdad, digamos. ¿Y quiénes son los clientes del currículum? Es algo que nosotros nos podríamos preguntar también, ¿no? Porque el cliente del currículum no es solamente aquel que aparece ciertamente muy fácil de deducir, digamos, ¿no? El estudiante o el docente. Dice, mira, no. El currículum lo diseña incluso, forma parte de las editoriales, el clero, eh, entidades que, que forman parte de los gremios. Hay intereses diversos en el currículum porque piensen que el currículum entonces eh, es una metateoría, es una teoría que analiza el propio sistema educativo y es un proyecto, ¿no? En permanente desarrollo. Engloba prácticas políticas. Dicen, ¿quién es ese sujeto social que estudia? ¿Para qué queremos ese sujeto social? ¿No? También ilustra sobre los medios, sobre los recursos que los docentes deben utilizar, pero al mismo tiempo esto puede llegar a generar un recorte, es decir, bueno, en este momento vamos a utilizar estos recursos. Y toda esta cuestión generar una especie de oferta por parte del sector productivo, ya sea privado o de gestión pública, que genera recursos para que sean empleados dentro de las aulas, ¿no? También es una práctica administrativa que determina incluso el valor de la carga horaria de una asignatura y puede asociar a eso una carga horaria de un docente dedicado y por lo tanto una cantidad de eh, recursos financieros para sustentar el trabajo docente y
y allí también los gremios con cierto grado de interés. Entonces, preside la actividad educativa escolar, precisa las intenciones que el sistema educativo tiene y proporciona una guía adecuada, digamos, para que el que esté a cargo del aula o de la asignatura lo pueda poner en marcha, ¿no? Eh, entonces hay perspectivas que son sociológicas a lo largo de la evolución del currículum, perspectivas que son epistemológicas, didácticas, pedagógicas, digamos, ¿no? Y en ese sentido de cómo se organizan las enseñanzas, podría estar centrado en el proceso donde se producen los aprendizajes, con fuerte anclaje en lo ecológico, digamos, hablando sobre los sujetos, ¿eh? Es decir, hablando sobre los problemas que tiene la educación en el momento en que es editado ese currículum, o podría más orientarse hacia lo tecnológico, ¿no es cierto? Iluminando un contenido y explicando algunos recursos, o hacia una propuesta más investigativa también, esa es otra opción. La cuestión es que hay recursos curriculares en todos los niveles que terminan tal vez achicándose, acortándose cuando llegamos a ver un plan de clase dentro de un aula. Vamos a seguir trabajando este aspecto en clase presencial. Pero para hacer bien cortito este video, como siempre, voy a ahora abordarles un poquito lo que es una secuencia didáctica, que decía yo es el segundo tema que quería conversar con ustedes hoy. Y la secuencia didáctica básicamente es una puesta en escena, digamos, un tiempo anticipatorio respecto de la clase, que tiene, es como si nosotros armáramos, digamos, una invitación a comensales a un convite en nuestra casa, y bueno, ponemos la mesa, el mantel, seleccionamos cuáles son los cubiertos, los platos, los tipos de comida según los intereses de los que vienen a comer, digamos, tratando de evitar dejar afuera a alguien, no sé, viene alguien que es vegetariano, alguien que tiene problemas con las harinas, yo qué sé. Y también cómo los sentamos, ¿no? Si sentamos a fulano con mengano juntos, probablemente las charlas queden polarizadas en ese lugar, bueno, así que los distribuimos en la mesa, bueno, etcétera, es decir, hay una puesta en escena, hay recursos que se utilizan ahí, hay una planificación en términos de cuál es la secuencia, ¿no es cierto? Antipasto, esto, lo otro, lo siguiente, y por fin, cuando levantamos la mesa o cuando los comensales ya se van, queda todo así, ¿no? A ver cuál estaba. Vemos lo que quedó. ¿Eh? Quedaron migas de pan, quedaron platos llenos, platos vacíos, platos que nunca fueron utilizados. Entonces, cuando uno va a hacer una presentación de una secuencia didáctica, lo primero que uno debe pensar es en aquello que antes planteamos en clases anteriores, ¿no? ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuál es el modelo? Y finalmente, dentro de la secuencia didáctica vamos a ver reflejada también la estrategia. Como habíamos visto, puede ser cualquier tipo, ¿no es cierto? Pero señalábamos particularmente aprendizaje basado en problemas. Entonces, lo que tengo que tener en consideración, digamos, dentro de esta propuesta de secuencia didáctica es un tema, un asunto, tiempo, actividades que voy a desarrollar, cómo llevo adelante la revisión de esas actividades y si hay algún avance, cómo voy a poder medirlo. Esto en términos diagnósticos, formativos, y tal vez me toque el momento de hacer algo sumativo. La cuestión es que lo primero que tengo que hacer es un planteo con una intencionalidad de enseñanza, ¿no es cierto? Una formulación de propósito de enseñanza y una definición de los resultados de los aprendizajes. Esto lo tengo que tener en consideración, lo tengo que tener claramente para poder abordar este primer eslabón, digamos, ¿no? Lo hablábamos la clase pasada, digamos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la redacción de los resultados de aprendizaje, podemos pensar en conceptos en tres momentos. Conceptos por un lado, o principios hechos. Por otro lado, las habilidades, destrezas y competencias que el sujeto va a adquirir. Y finalmente, los valores y actitudes y normas que pensamos que luego de esa clase puede llegar a adquirir. Es así que podemos empezar a pensar en verbos diferenciales, ¿no? Cuando pensamos en conceptos, bueno, que el sujeto logre analizar tal cosa, ¿no? O comprender tal cosa, enumerar tal cosa, inferir tal cosa. Y cuando pensamos en habilidades o destrezas o competencias, pensamos en que pueda caratular, que pueda ordenar, que pueda ejecutar, etcétera. Es decir, y cuando pensamos en valores, hablamos de un sujeto activo, ¿no es cierto?, que pueda tener una participación, que pueda respetar al sujeto que es un par que tiene al lado. Y en ese sentido estoy organizando la redacción de los resultados de aprendizaje. Este primer ítem que tal vez quede
suspendido en un texto breve como que durante la formación se oriente para el libre albedrío de los estudiantes en términos de espacios para la reflexión, digamos, descubrir la complejidad y que todo esto derive en resultados, es decir, que durante y al finalizar la formación hayan aprendido conceptos, habilidades y valores. Es decir, esas tres cosas están en los resultados de aprendizaje. Cuando nosotros pensamos en una intención de la enseñanza, recuerden que pensamos en lo que nos proponemos hacer con nuestra enseñanza, que no solo implica el área disciplinar, sino que puede ser formación que oriente para el libre albedrío. Y cuando pensamos en los propósitos de la enseñanza, a pesar de que el término es bastante complejo, o como está asociado dentro del campo de la ciencia de la educación, cuando pensamos en propósito de la enseñanza, pensamos cómo el docente se va a hacer de algunos objetivos que a él le permitan llevar adelante el proceso. Por ejemplo, que durante la formación se habiliten espacios diversos para la reflexión, porque está tratando de formar sujetos críticos, éticos, colaboradores, etc. Pero lo más importante es la definición de los resultados de aprendizaje, porque va a ser sobre lo que vamos a valorar luego en un ensayo de evaluación, digamos, ¿no? Entonces, que durante y al finalizar la formación hayan aprendido conceptos, principios, hechos, desarrollado, por otra parte, vamos a la parte de habilidades, destrezas, competencias, e identificado valores, actitudes, normas, es decir, que esté identificado con esos valores, actitudes y normas. O sea que nosotros vamos a tener de alguna forma que pensar en estas tres dimensiones para poder organizar la primera parte de nuestra secuencia didáctica, que insisto, estamos en esta instancia, digamos, de lo que planteamos como planteo, formulación de los propósitos de enseñanza. Después hay un segundo nivel, mucho más concreto, si se quiere, dentro del aula, más cercano a la práctica dentro del aula, que es armar este plan, digamos, de clase. Yo generalmente lo utilizo una metáfora de un trompo, digamos, que tiene como si fuera un ápice y una parte más grande. Y en la primera parte, digamos, colocamos la apertura de la clase, en el medio el desarrollo de la clase y luego un cierre. Y esto con una solución de continuidad, totalmente integrado, que muchas veces cuesta diferenciarlo cuando uno hace una observación. Pero en el primer punto está, por supuesto, el objetivo de motivar, activar, problematizar, dar a conocer, hacer sobresalir, compartir, recuperar cosas de otra clase anterior, movilizar a los estudiantes. Y estas son preguntas directas, lluvia de ideas, listas de cotejo, es decir, elementos que me permitan abrir el abanico. Y estoy utilizando, y ya lo integro con el aspecto de la evaluación, una evaluación diagnóstica sobre los intereses, fundamentalmente, y las ideas previas que los estudiantes tienen sobre este asunto, problema que estoy tratando. Entonces, el primer punto, vamos a llamarle apertura de una clase, aparece la parte de motivación. Luego viene una parte de desarrollo, en ese desarrollo se va a analizar, se va a profundizar, se va a llevar adelante prácticas y por supuesto se va a hacer también una evaluación de ese desarrollo. A este aspecto interactivo entre los contenidos y el estudiante y el profesor es que le llamamos desarrollo. Entonces ahí aparece la observación de la propia práctica, la investigación del asunto, la exposición por parte del docente también, porque no, trabajos grupales, retroalimentaciones, rúbricas, diarios de trabajo, discusiones, lo que fuere como estrategia, pero estamos dentro del desarrollo, por lo tanto, tiene que haber interacción. Pasamos de motivar y leer los intereses de los estudiantes a interactuar sobre un concepto, sobre un problema, sobre un análisis temático. Y finalmente en el cierre, como si fuera un embudo, en el cierre de esta cuestión, embudo porque está abierto también y permite coleccionar con el siguiente nivel, la siguiente clase dentro de la secuencia, revisar, resumir, sintetizar, demostrar, retroalimentar, digamos. Por supuesto, esto implica que haya nuevamente interacción, pero, digamos, más sucinta, más idiotipiciada, o sea, con más cercano a lo concreto, a lo específico, digamos, ¿no? Y aquí se pueden ver reflejado la síntesis de distintas estrategias, puede ser una red conceptual, puede ser
cuadro, puede ser simplemente una evaluación, que puede ser anónimo, no, eso dependiendo del grado de evaluación en la que estemos hablando. Entonces, tres momentos: apertura, desarrollo y cierre. Por supuesto, más dedicación al desarrollo temporalmente, pero la apertura tiene una cantidad de tiempo determinado y el cierre lo mismo. Cero improvisación. Si aplicamos en la apertura, vamos al salón de eventos y no hay llave, se terminó la apertura. O sea, la apertura puede hacerse fuera del lugar del aula. Digamos que el desarrollo sería importante llevarlo adelante dentro de un espacio controlado, porque allí se suceden los aprendizajes y la reflexión. En cambio, la apertura puede ser como es para motivar, puede ser que uno lo haga en el patio, que lo haga en la calle, que lo haga en el gimnasio. Pero bueno, el desarrollo va a tener que buscar un ámbito mucho más controlado. No digo que no pueda hacer gimnasio si la clase es de educación física, por ejemplo, ¿no? O si la clase es de física, pero bueno, tengo un espacio controlado que previamente adecué para llevar adelante la clase. Y el cierre lo mismo, puede suceder dentro del aula o fuera de ella. Es más breve y lo que más importante es que conecte con la siguiente clase, o sea, que sea una verdadera invitación a continuar. Entonces, lo primero que nos preguntamos es cuáles son la interacción, el interés que tenemos en llevar adelante esta materia para los estudiantes dentro de su propia estructura, cuáles son los objetivos, cuáles son los propósitos, cuáles son las competencias. Estas son cuestiones que nos vamos a ir preguntando y vamos a motivar, interactuar y revisar el proceso en ese momento. Bueno, muy bien. Dejamos acá entonces secuencia didáctica y esos tres momentos que les señalé para empezar a pensar en la evaluación, digamos. Lo importante de la evaluación es que es un ciclo, es un proceso, no es un momento, no es una foto, no corresponde nota o calificación como sinónimo de evaluación. Y si están definidos correctamente los objetivos de aprendizaje, la construcción de indicadores, ¿cómo voy a indicar? Yo quiero un alumno crítico. Bueno, muy bien, ¿qué es ser crítico? ¿Y cómo vale? Digo, la margarita, ¿no? Mucho, poquito, nada. ¿Qué quiere decir mucho? Poquito y nada. En la característica crítico. Esos valores que asume la variable, ¿qué quieren decir? Por supuesto, la construcción del instrumento. El instrumento, el papel, la oralidad, una discusión, un foro, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo lo implemento? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Quiénes son los actores? ¿En qué horario lo hago? ¿En qué momento lo hago? Nunca se va a una evaluación sumativa sin haber hecho evaluaciones diagnósticas y formativas. Y ya estoy señalando cuáles son los tres tipos de evaluación que existen en ese nivel. Me refiero a lo diagnóstico cuando estoy intentando descubrir los intereses, sobre todo, y las ideas de los estudiantes, pero me refiero al proceso, cuando hablo de lo formativo, a cada instante del proceso, ver si están pudiendo comprender, si están pudiendo utilizar los conceptos que estamos trabajando, y finalmente voy a llegar a lo sumativo cuando yo sepa que son capaces de hacerlo. Entonces, no está al final del proceso, la evaluación, pueden aparecer instrumentos diferentes, y tenemos que recordar que recoger la evidencia de los aprendizajes es el sustrato necesario para poder llevar adelante clases que no estén improvisadas y que finalmente me permitan decir, bueno, estoy bien, digamos, ¿no? Hay una intencionalidad, por supuesto, hay una forma de enriquecer la enseñanza y de potenciar los aprendizajes que es justamente con el uso de procesos de evaluación, digamos, ¿no? Eh, Uno se debería poder aprender a conocer, como ya se acuerdan, Joshua Delors, que plantea de la UNESCO los cuatro pilares de la educación, ¿no? Es decir, aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y hacer. Esto de aprender a conocer, además de conceptos, deseo conocer y descubrir cosas, aprender a hacer cosas y aprender a cooperar con otros y aprender a mirarme, digamos, ¿no? A ver cómo yo aprendo y cómo me resulta mejor llevar adelante esos aprendizajes, incluso haciendo una especie de revalorización de los desaprendizajes, o sea, aquellas cosas que también tengo que aprender cómo desaprendo, ¿no? Es decir, cómo me cuesta salir del lugar del cual estuve, aunque descubra que eso tiene errores conceptuales o que no me está sirviendo demasiado. Y no hablo solamente de los aspectos disciplinares, sino también de aspectos tales como la propia personalidad, ¿no es cierto? O el temperamento. De alguna manera, entonces, para que una evaluación resultara realmente justa, no debería ser la misma para todos los estudiantes. Esto es un principio básico. Si yo digo que los estudiantes pueden estar en diferentes momentos del proceso de aprendizaje
y que parten de distintos momentos, podríamos tener de 0 a 10 un estudiante que partió de -3, por lo cual cuando llega a 7 tiene un 10, y un estudiante que parte de 0 cuando llega a 10 tiene 10. O sea, podría haber un estudiante con 10 pero que partió de -3 y alcanzó 7 en la evaluación. Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, que para que la evaluación sea justa debería ser diferente el modo en que yo pondero para cada uno de los estudiantes. Pero lo más importante que tiene que tener una evaluación es la retroalimentación. Y ahí va la amorosidad, no la benevolencia, ¿eh? Que es un aspecto que a veces se confunde. Es decir, viene un niño con un techo sin casa y le digo, qué linda que está tu casa, en lugar de decirle, mira, mejor fíjate que se pueden mojar los que están ahí adentro, ¿no? O sea, la amorosidad sí, el acompañamiento, nuestro aliento, que va a levantar un poco el fuego, la intención que el propio estudiante tiene y que subyace en él respecto al tema que estamos trabajando. Eso lo va a motivar y aportar algunas ideas para la propia supervivencia del sujeto. Es decir, mira, por acá me parece que es mejor el camino, allá se ve la luz, este, es un poco más riesgoso ir por este otro camino, fíjate, es decir, acompañar, sugerir, alimentar, inspirar para que el estudiante pueda encontrar la solución. No taponar, cerrar, obstaculizar, ponerlo en una caja, haces esto o te va mal, si te va mal fracasás, sino es un proceso, estamos evaluándonos para poder entender cómo funciona ese proceso y por supuesto que nos estamos evaluando todos, yo, estudiante, estudiante, la sociedad en su conjunto, etc. Entonces, en este sentido, pensar que existe una evaluación diagnóstica, para establecer intereses previos, saberes previos, es predictiva, es tendiente a orientar, a adaptar las estrategias didácticas. El estudiante y el entorno está focalizándose en el estudiante y el entorno. Pensamos en eso directamente. Para cada entorno, para cada estudiante podría ser diferente, podría ser anónima, nunca lleva nota. Y después pensamos en una evaluación formativa que tampoco tiene nota, en donde yo evalúo el proceso, evalúo para poder generar mejores mediatizadores, mejores facilitadores de los aprendizajes, darme cuenta rápidamente que en el proceso de aprendizaje están apareciendo algunas dificultades. Entonces, mis enseñanzas van a tener que ser adaptadas a esos procesos de aprendizaje. Y finalmente, una evaluación sumativa, digamos, que no tiene que ser única ni tiene que ser en un momento determinado, puede ser un proceso también de evaluación sumativa, en donde aparezcan distintas variables y que me permitan, digamos, hacer prospección, establecer cierta idea de hasta acá estos saben y van posibilitando saberes de mayor nivel de complejidad. Entonces estoy verificando, estoy comprobando, estoy teniendo evidencias, digamos, y el estudiante también de su propio progreso. ¿Progreso sobre qué? Sobre las competencias, sobre las expectativas de logro que antes había mencionado al comienzo de nuestro encuentro. Esta evaluación, estos conceptos de evaluación, diagnóstico, formativo, sumativo, pueden ser autoevaluación, o sea, me lo hago a mí mismo. Puede ser coevaluación, lo hago con un par. Puede ser heteroevaluación, cuando el docente trabaja con el estudiante o el estudiante con el docente. Y finalmente el concepto de metaevaluación, que como vimos ya en nuestra clase presencial, se trata de evaluar, mirar la propia evaluación en cuanto a cuáles son los errores que la evaluación tuvo. Bueno, muy bien, hemos atravesado las temáticas que pensábamos discutir en este breve video. Los invito a leer la clase de versión escritas y hacer la ejercitación evaluativa que comienza con parte de lo que estamos viendo hoy, que ustedes el día 11 del 11 me entregan para que yo vaya verificando estos aprendizajes y pudiendo hacer una devolución, pero que va a finalizar el proceso cuando finalice la cursada, digamos. O sea que ahí van a obtener ustedes una calificación. Y va a ser parte del proceso de evaluación final de la asignatura, donde ustedes van a tener que hacer una defensa oral de esto que vienen preparando y pensando. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto.